Mi nombre es Michelle Ponce, soy estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo, perteneciente a la carrera de Secretariado Bilingüe de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El presente tutorial tiene como objetivo dar a conocer las funciones de base de datos más utilizadas del LibreOffice en Calc. Bueno, antes de iniciar con la explicación de cada una de estas funciones, daré una pequeña introducción sobre lo que es Calc. Calc es la hoja de cálculo de LibreOffice. En una hoja de cálculo se puede introducir datos, normalmente son números, y luego manipularlos para obtener ciertos resultados. Al igual que Excel, Calc funciona con elementos llamados hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo contienen bloques de celdas que están organizadas en filas y columnas, como lo decía antes, igual que Excel. A continuación tenemos esta pequeña tabla que posee las funciones de base de datos más utilizadas, una pequeña descripción y el ejemplo que vamos a realizar. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que la función buscar V, la tengo separada porque esta función no pertenece a las funciones de base de datos, sino que pertenece a las funciones de búsquedas y referencias. Sin embargo, esta función también es muy utilizada. La primera función que tenemos de base de datos es V de contar. Esta función cuenta dentro de la base de datos todas las celdas cuyos contenidos coinciden con los valores buscados. En esta función tenemos que tomar muy en cuenta que cuenta solo celdas que estén números, que contengan números, más no letras. Este es un error muy frecuente. Bueno, la base de datos con la que vamos a trabajar es este de aquí. Entonces, el primer ejemplo que vamos a realizar para dar una mejor explicación sobre la fórmula V de contar es contar cuáles son las edades, contar las edades de esta base de datos, de esta tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a la barra de fórmulas, dar clic en asistente de funciones, luego nos aparecerá esta ventana donde dice categorías. Aquí tenemos que seleccionar las de base de datos, que son las con las que estamos trabajando. Damos clic y nos aparecerán las diferentes funciones de base de datos. Sin embargo, con la que voy a empezar a trabajar es V de contar. Damos clic en siguiente. Nos aparecerán tres puntos muy importantes, que son los campos que se deben llenar obligatoriamente en cada una de estas funciones. Primero, tenemos la base de datos. En la parte superior nos da una descripción sobre lo que es esto. La base de datos es el intervalo de celdas que contienen los datos. Entonces tenemos que ir nuevamente a la hoja de base de datos, seleccionar nuestra tabla, nuestra base de datos. Luego, una vez realizado este paso, tenemos que ir al campo, llenarse el campo de base de datos, que indica el campo, es decir, la columna de la base de datos que se usará en los criterios de búsqueda. En este caso, nuestro ejemplo lo que nos pide es contar las edades. Entonces tenemos que seleccionar, dar clic en la columna solo edades. Una vez seleccionada esta, vamos a los criterios de búsqueda, que esta define el área de celdas que contienen los valores buscados, es decir, que contengan las edades. Seleccionamos toda la columna de edades. Luego podemos dar cuenta que en la parte inferior está la fórmula de base de datos contar, de V de contar, y más arribita el resultado, como que tenemos final, que es el 14. Damos clic en aceptar y ya. Como les decía, solo cuenta celdas que contengan números más no letras. Podemos hacer otro ejemplo en el que cometamos este error para darnos cuenta. Vamos de nuevo, categoría, seleccionamos base de datos, damos clic en siguiente, seleccionamos la base de datos, toda mi base de datos, y en vez de yo querer contar
las edades, quiero contar las ciudades. En este caso, pongo el campo de base de datos, sería dar clic en la columna ciudad. Luego, en los criterios de búsqueda, sería seleccionar toda la columna de ciudad. Damos clic. Si nos podemos dar cuenta, el resultado va a ser 0, porque no cuenta, como ya les dije anteriormente, las letras, sino cuenta números. Es específicamente para números. Entonces, nos podemos dar cuenta, para no cometer este error. La siguiente fórmula de base de datos es BD contará. Esta cuenta las celdas en un área de datos que no están en el blanco, cuyos contenidos coinciden con los criterios de búsqueda. Es decir, estas cuentan las celdas que están llenas, no vacías. El ejemplo que vamos a utilizar aquí, que va a ser que ahora sí, vamos a contar los nombres de esta tabla, de estas bases de datos. Procedemos, como anteriormente lo hicimos, al asistente del clic en el asistente de funciones, elegir la categoría base de datos, BD contará, luego damos clic en siguiente. Tenemos que seleccionar nuevamente la base de datos, luego el campo de base de datos, es decir, la columna que vamos a buscar, en este caso a contar, que va a ser nombre, damos clic en nombre, y los criterios de búsqueda, que tenemos que definir el área de celdas que contengan en este caso los nombres. Tenemos que seleccionar toda la columna y nombre. Damos clic en aceptar. Antes de eso podemos ver el resultado, que es 14. Pero, como les dije que no contaba celdas vacías, vamos a verificar eso. Yo borro el nombre de Ana y automáticamente me tiene que aparecer 13, porque solo cuenta las celdas que están llenas. La otra función es BD extraer. Esta función devuelve el contenido de la celda de un área de datos cuyo contenido coincide con los criterios de búsqueda. En esta función también hay que tener muy en cuenta que extrae un valor único, no repetido. En este caso, voy a extraer. Lo que quiero conocer en este ejemplo es extraer el nombre de la persona que tenga una edad de 25 años. Entonces, para esto antes que nada tenemos que sacar el criterio que nosotros estamos pidiendo, es decir, copiar edades, y como yo quiero, en este caso se quiere, buscar el nombre de la persona que tenga 25 años, pongo edades 25 años, y ahora sí, continuamos con el proceso. De extraer, bueno, como primer paso, damos clic en el asistente de funciones, tenemos que seleccionar nuevamente en la categoría base de datos, seleccionar de extraer, dar clic en siguiente, como primer paso seleccionar la base de datos, seleccionamos toda la base de datos, luego el campo de base de datos, que en este caso sería la columna edades 25, el criterio que nosotros estamos buscando. Luego en el campo de base de datos tenemos que seleccionar lo que nosotros queremos tener como resultado. En este caso lo que nosotros queremos extraer es el nombre de la persona que tenga una edad de 25 años. Entonces, tenemos que seleccionar la columna nombre. Ahora sí, en criterios de búsqueda, el criterio específico que yo estoy buscando. Tenemos que seleccionar lo que ya hemos apartado, que son edades y 25. En la parte inferior podemos ver el resultado que dice el nombre Nilo. La persona que tiene 25 años es Nilo. Damos clic en aceptar.
Continuamos con la función bdmax. Esta función es muy fácil y lo que hace es devolver el valor máximo de todas las celdas de un área cuyos contenidos coinciden con los valores buscados. Lo que tenemos que hacer aquí, una vez más, dar clic en el asistente de funciones, en la categoría seleccionar la función de base de datos, seleccionar bdmax, damos clic en siguiente y otra vez tenemos que llenar los campos. Seleccionamos la base de datos, luego el campo de base de datos, en este caso queremos sacar la edad máxima de los vendedores de la empresa Mananza S.A. Entonces tenemos que dar clic en edades, que es la columna, luego los criterios de búsqueda, seleccionamos toda la columna de edades y el resultado será 85 años. Es decir, que 85 años es la edad máxima de estos vendedores. Encontramos bdmin, también es muy fácil. Este en cambio devuelve el valor mínimo de la columna nombre de campo de los registros de la base de datos que coinciden con el argumento criterios. Es decir, nos devuelve el valor mínimo de una serie de números. Entonces queremos conocer ahora cuál es el peso mínimo de los vendedores de la empresa Mananza S.A. Damos clic en el asistente de funciones nuevamente, escogemos la categoría base de datos, seleccionamos bdmin, damos clic en siguiente, escogemos la base de datos, luego en el campo de base de datos, como queremos obtener el peso mínimo, entonces damos clic en la columna peso y luego en los criterios de búsqueda tenemos que seleccionar toda la columna peso. Como resultado nos da 35, que es el peso menor, el peso mínimo de estos números. Damos clic en aceptar y ya tenemos nuestro resultado. La función b de promedio, el objetivo es devuelve el promedio de todas las celdas de un área de una base de datos cuyos contenidos coincidan con los criterios. Queremos saber, en este ejemplo, la edad promedio de los vendedores de la empresa Mananza. Lo que tenemos que hacer en vez de promedio en este ejemplo es obtener el promedio, de las edades promedios de los vendedores de la empresa Mananza. Entonces, como primer paso, vamos a la barra de fórmulas, damos clic en el asistente de fórmulas, seleccionamos en categoría la de base de datos, seleccionamos la función que queremos realizar, b de promedio, luego otra vez tenemos que llenar los campos respectivos. Primero, base de datos, seleccionamos la base de datos. A continuación tenemos que seleccionar el campo de base de datos, es decir, la columna, que en este caso queremos saber el promedio, que son las edades, y por último los criterios de búsqueda, que sería toda la columna edades. Damos clic, podemos observar el resultado en la parte inferior, damos clic en aceptar. En este caso, 34 es la edad promedio de los vendedores de la empresa Mananza. B de producto, esta función lo que hace es multiplicar los valores de un campo de registros determinados que coinciden con los criterios de una base de datos, con criterios específicos. Bueno, para este ejemplo queremos multiplicar, en este caso, el peso de las personas que viven o que son de la ciudad de Puerto Viejo, es decir, un criterio específico.
Entonces lo que tenemos que realizar es, nuevamente, damos clic en el asistente de funciones, seleccionamos las categorías base de datos, seleccionamos la función que es B de producto, nos aparece como anteriormente la descripción, los campos que por obligación se deben llenar, como primero la base de datos, seleccionamos la base de datos, luego el campo de base de datos, es decir, lo que quiero obtener, en este caso la multiplicación de los pesos de las personas que viven o que pertenecen a la ciudad de Puerto Viejo. Damos clic en peso y luego en los criterios de búsqueda tenemos que seleccionar ciudad de Puerto Viejo, es decir, un criterio específico, ciudad de Puerto Viejo. En este caso el resultado va a ser 3150, que serían las personas, serían la multiplicación, el resultado de la multiplicación solo de las personas que viven en Puerto Viejo. Damos clic en aceptar y tenemos el resultado. La función B de suma todas las celdas de un área de datos cuyos contenidos coincidan con los criterios especificados. Esta es una función también sumamente fácil. Entonces lo que vamos a hacer en este ejemplo va a ser sumar el peso de los vendedores de la empresa Manam. Vamos nuevamente al asistente de funciones, categorías, base de datos. Tienes la categoría y seleccionar la de base de datos. Luego la función que vamos a realizar, que es B de suma. Tenemos que llenar lo que nos piden. En este caso primero es la base de datos. Seleccionamos toda la base de datos. Luego tenemos el campo de base de datos, que es la columna de la que nosotros queremos tener el resultado. En este caso, como necesitamos sumar el peso de los vendedores de la empresa Mananza, tenemos que seleccionar peso, y en los criterios de búsqueda tenemos que seleccionar toda la columna peso, que contiene los pesos correspondientes. El resultado es 852, que es la suma de 61 más 50 más 72 hasta el 71, es decir, de todas las edades. Damos clic en aceptar y ya tenemos nuestro resultado. Bueno, por último tenemos la función buscar v. Como les dije anteriormente, no pertenece a las funciones de base de datos y es fácil darse cuenta porque todas las funciones de base de datos llevan al comienzo B de base de datos, las letras iniciales. La función buscar v lo que hace es busca un valor específico en la primera columna y se desplaza a través de la fila y devuelve el valor de una celda indicada. Esta función de buscar v es parecida a B de extraer. Bueno, en este ejemplo de buscar v, lo que queremos conocer a través del nombre, es decir, cuál es la ciudad a la que pertenece Carlos. Hay que tener muy en cuenta que esta función siempre empieza trabajando desde la primera columna, mas no se puede iniciar desde la segunda o la tercera, es decir, que no podemos buscar qué persona, o sea, a través del número de cédula, qué persona es la propietaria o la dueña de esto. No se puede. Más bien, como lo vamos a hacer en el ejemplo. Vamos nuevamente al asistente de funciones. En este caso, buscamos con B. Encontramos buscar H, buscar V, la que necesitamos. Damos clic en siguiente. Tenemos en este caso
que poner el criterio de búsqueda, es decir, es el valor que se busca en la primera columna de la matriz. Entonces vamos a la base de datos y nosotros necesitamos, aquí está, la primera columna, que es en este caso nombre. Queremos saber a la ciudad a la que pertenece Carlos. Damos clic en Carlos, luego la matriz, que es el conjunto de datos donde se ubican el valor, es decir, la base de datos, seleccionar la base de datos, el índice, que es el número de columnas de la matriz, buscar desde la cual debe devolverse el valor coincidente, es decir, el índice, es decir, tenemos que ubicar qué es lo que nosotros estamos buscando, en este caso, pero a través de números. En este caso yo quiero saber la ciudad, sería 1, 2, 3 y 4. El índice sería 4 porque lo que estoy buscando es la ciudad a la que pertenece. Ordenado, dice, si el valor es verdadero o se omite, la columna de búsqueda de la matriz debe ser ordenada ascendentemente. Este ordenado es algo opcional, es una opción. Sin embargo, escribimos falso cuando necesitamos buscar un valor exacto y verdadero cuando es un valor aproximado, opcional. En este caso no es necesario. El resultado es Guayaquil. Entonces vamos a comprobarlo. Carlos es perteneciente a la ciudad de Guayaquil. Es de Guayaquil. Entonces está correcto. Damos clic en aceptar. Entonces esta función, si nosotros queremos ya no saber la ciudad, si yo ya no quiero saber a qué ciudad pertenece, sino quiero buscar el número de cédula, es decir, qué cédula de identidad tiene Carlos, lo único que hago es volver a abrir el asistente de funciones y cambiar el índice. En este caso, lo que yo quiero saber, el índice es lo que yo quiero conocer de esta persona. En este caso sería la cédula, que es la tercera columna. Entonces, escribo el número 3 y automáticamente esto es todo en cuanto a las funciones más utilizadas de base de datos y la función buscar v. Espero que haya sido útil esta explicación, este video tutorial.